Entenderán ustedes que la información no es completa y la deberemos verificar y completar los primeros días de nuestra gestión, pero me parece que esto es importante. Y al final presentarles al equipo de trabajo con el cual empezaremos a, direccionar los retos que nos habíamos planteado en campaña para cumplir un solo propósito. Este es mejorar la calidad de vida de quiteños y quiteñas y lo que hemos planteado, que Quito renazca, que es un esfuerzo colectivo. Me parece que es importante caracterizar en el momento en el que recibimos la alcaldía de Quito y en el momento en el que se encuentra la ciudad, la capital de la República, con el país entero. Creo que hay al menos dos elementos a destacar. El primero, este es el momento a nivel nacional con los peores indicadores de estado anímico desde el regreso a la democracia. La gente cree que la situación está mal, la gente no tiene expectativa de que las cosas en el futuro mejoren y por lo tanto se ha constituido en el peor momento donde el estado de ánimo está muy decaído, estamos caracterizados por pesimismo y no hay expectativas de mejora en los próximos meses, en los próximos años. Esto es muy importante cuando uno asume una administración, porque entonces el ánimo de la sociedad está, del lado negativo, no del lado positivo, y supone para nosotros un gran reto incluso de comunicación y de elevar el estado anímico. El segundo elemento, me parece que también es fundamental tenerlo en mente, es que atravesamos una profunda crisis que se lo puede ver en todas las dimensiones. En la social hay al menos tres elementos que marcan lo que acompaña ese pesimismo de los ecuatorianos, las ecuatorianas y evidentemente de quiteños y quiteñas. Tenemos los peores indicadores de seguridad, tenemos dos de las ciudades del país en las listas de las ciudades más peligrosas a nivel mundial y vuelve a haber esta percepción de que la inseguridad le ha ganado terreno a la protección de la vida. Recuerden ustedes, el nacimiento de los estados se da fundamentalmente por la protección de la vida, la garantía de la seguridad, y es esto lo que justamente está en cuestionamiento el día de hoy. El segundo elemento es el tema del desempleo. Quito tiene la tasa más alta, al menos el doble de la tasa de desempleo nacional, y esto es una verdadera preocupación. Y por lo tanto esto se asocia con un tercer elemento, los peores indicadores nuevamente de pobreza y extrema pobreza. Si, por ejemplo, en el año 2017 llegamos a tener la extrema pobreza en un dígito, hemos vuelto a tener la extrema pobreza en 2 dígitos. Por lo tanto, habla de que en términos de la crisis, la social es la principal expresión de esa profunda crisis que está viviendo el Ecuador. Inseguridad, desempleo y pobreza. Pero también esto sucede en el ámbito político. Ustedes conocen, nosotros tomaremos posesión del cargo el día 14. Evidentemente quiero además hacer una invitación para los 2 actos que para nosotros serán importantes. El primero, el del día domingo 14, donde haremos la posesión oficial, la posesión más formal si ustedes quieren, pero para nosotros el acto más importante será el próximo sábado, el sábado 20, cuando nos reunamos con la ciudadanía en un abrazo mucho más grande. Las restricciones protocolarias, lastimosamente, del día sábado, al ser en el Teatro Sucre, impide que podamos darnos un abrazo con todas las personas que acompañaron el propósito de que Quito renazca, pero el sábado siguiente tendremos esta fiesta más bien de características más amplias, más democráticas, más populares, incluso si ustedes quieren, que son 2 momentos centrales. Mientras eso sucede, el país atraviesa una severa crisis política también. Es la primera vez que se está ejecutando la Constitución, al menos en el planteamiento de un juicio político para el presidente de la República, y esto evidentemente marca una condición distinta a las alcaldías, a las prefecturas, a las juntas parroquiales que llegamos en este momento. Por lo tanto, a la crisis social se suma la crisis política. Pero no podemos dejar de lado también la crisis económica. Es evidente que no hay una recuperación como debería darse a los niveles prepandemia, y es evidente que la forma en la que se está administrando el país está acumulando un conjunto de necesidades, mientras por otro lado se acumula unas reservas que no están siendo utilizadas. Quiero poner el caso dramático y relevante, diría yo, que tuvimos en una reunión con el alto mando de la Policía Nacional y al frente el propio ministro del Interior. La Policía Nacional, destacada aquí en Quito, tiene deficiencias y no tiene capacidad operativa al 100%. Les están faltando motocicletas, les están faltando mecanismos de comunicación, cuando en ese mismo momento tenemos más de $9.000 millones depositados en reservas internacionales. Esto es algo que no se entiende.
¿Cómo puede ser que la policía no tenga motocicletas? ¿Cómo puede ser que las UPCs estén absolutamente destrozadas, algunas de ellas, y al mismo tiempo estemos acumulando una de las reservas monetarias más altas y más grandes? Estas son cosas que de alguna u otra manera no se puede entender y que hacen parte de esa crisis económica. Esto, lo primero que quería decirles, en el contexto en el que asumimos la alcaldía de Quito, un estado de ánimo lastimosamente por el piso y una crisis que se expresa en todos los niveles, el social, el político, el económico, el institucional, al cual también habría que remarcar y que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, es un elemento que va a atravesar la administración del municipio de Quito y un conjunto de administraciones de todos los gobiernos autónomos descentralizados en el país y que también sucede a nivel nacional. Yo creo, y es importante decirlo, no decirlo sería, digamos, ocultarle una parte de la realidad institucional a la ciudad y al país. Hay una suerte de parálisis estatal. Los funcionarios tienen pánico de tomar decisiones e implementar proyectos, programas, seguramente por el proceso de desinstitucionalización que hemos vivido en estos últimos años. Esto es lo primero. Lo segundo, darles algunos detalles de lo que ha sido para nosotros la transición. Yo quiero agradecer a quienes han estado al frente de ese proceso. Diego Martínez lo ha liderado, ha estado Belén Proaño y Alejandra Villasís de nuestra parte, 3 funcionarias de parte del municipio saliente, y hemos desarrollado al menos 41 reuniones con 41 entidades, evidentemente, de las 68 que tiene el municipio de Quito. Esto habla de que lo que se está viendo como una excepcionalidad debería ser una regla democrática. Una administración saliente que entrega una información y una administración que entra, que se inaugura, que recibe, que exige esa información y que analiza esa información. De todas maneras, ese buen talante democrático no se acompaña de que tengamos y que hoy pueda decir yo que tengo toda la información, porque no tengo toda la información, y que esa información nos dé a nosotros confiabilidad, porque no tengo plena confiabilidad sobre esa información y les voy a dar algunos detalles de eso. Pero esto es lo importante. 68 entidades tiene el municipio de Quito, 41 reuniones hemos tenido para verificar qué es lo que pasa con 41 de esas 68 entidades. Entienden ustedes que faltan algunas y donde alguna de esa información es relevante. Quiero que tengan en mente el tipo de municipio que tenemos. Tenemos un municipio donde hay 14 secretarías, hay 12 empresas públicas, hay 9 administraciones zonales, hay 3 agencias de control, hay 2 cuerpos de personal especializado, hay 3 institutos, hay 4 fundaciones y corporaciones, y en lo que tiene que ver con la prestación de servicios, hay 3 unidades de salud, una de bienestar animal y 35 unidades educativas. Esto es lo que tenemos, es decir, un municipio que tiene una amplia cantidad, ¿sí?, un gran número de entidades adscritas, donde se concentra además más del 80% del personal. Tenemos 22.000 funcionarios en todo el municipio de Quito. De esos 22.000 funcionarios, como había dicho, un poco más del 80% está en las entidades adscritas al municipio y que son autónomas además. Estamos hablando del patronato, estamos hablando de las empresas, estamos hablando de las unidades educativas, estamos hablando de los centros de salud, ¿sí? Algo cercano a las 3.800 funcionarios son los que tiene de planta el municipio de Quito. Esto lo digo porque siempre es una pregunta y me parece que es fundamental que los medios de comunicación y la ciudadanía tengan esos datos sobre la mesa. Hablamos de un aparato burocrático que tiene una gran cantidad de funcionarios, 22.000 en total, pero hablamos al mismo tiempo de un municipio que entrega una gran cantidad de servicio. Por eso, cerca de 18.000 de esos 22.000 se encuentran en entidades adscritas, por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Tránsito, por ponerles un ejemplo. Evidentemente, si tenemos un parque automotor de los más grandes del país, es evidente que tenemos un gran número de agentes de control. La gente que está en planta central son más o menos 3.800 funcionarios. Digo esto porque muchas veces a nivel de los medios de comunicación de la ciudadanía se preguntan y se hacen comparaciones del número de funcionarios de Quito respecto al de otros funcionarios, digamos, u otros municipios del país. No son comparables, no hay comparabilidad. Primero, estamos hablando de la ciudad más poblada. Digo esto porque además me encantaría darles ya a conocer los datos del último censo poblacional, que ya lo deberíamos tener. Tengamos esto en mente. Yo creo que son cosas que es fundamental que un alcalde se lo diga a la ciudadanía. Los censos, que ya no deberían hacerse porque hoy deberíamos tener registros administrativos, se hacen generalmente cada 10 años. Mientras se hace un nuevo censo, entre el año 0 y el año 10 se usan proyecciones.
Ya es irresponsable utilizar proyecciones para el año 9, para el año 10, pero de alguna u otra manera se pueden utilizar mientras se tiene el nuevo censo. Creo que es fundamental, y yo aquí hago un primer pedido al gobierno nacional, que nos diga qué pasa con el censo poblacional. Porque si el censo fracasó, como tenemos la hipótesis de que ha fracasado, vamos a tener un gravísimo problema en la generación de política pública e incluso en la recepción de los recursos que nos provienen por transferencias del gobierno central. ¿Qué está pasando con el censo? Recuerden ustedes que se detuvo por el tema de la pandemia, estamos en el año 2023, si ya es irresponsable utilizar proyecciones del censo del 2010 al 2020, imagínense la falta de información que tenemos 2021, 2022 y 2023. Es irresponsable que no se le esté diciendo al país qué pasan con esos datos. Por lo tanto, ¿cuánta población mismo tiene Quito? ¿Cuánta población tiene Guayaquil? ¿Cuánta población tiene Manabí? ¿Cuánta población tiene, qué sé yo, algunas otras ciudades y algunas otras provincias? Y esto, para quienes venimos de una línea de planificación y vamos a hacer las cosas no de manera improvisada, sino de manera planificada, es fundamental que tengamos, ¿no es cierto?, cuánta población tenemos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cómo es la pirámide demográfica y algunos otros detalles fundamentales para que esto lo podamos hacer. En términos ya presupuestarios, el municipio de Quito tiene para este año al menos 1.480 millones de dólares. Estos 1.480, 962 millones están en la administración central y 518 millones están en las entidades autónomas. Este también es un dato muy importante que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Cuando yo digo cerca de 1.500 millones de dólares, estamos sumando lo que tienen las empresas, las entidades autónomas, más lo que tiene el municipio de Quito. Al 30 de abril, de los 962 millones de dólares de planta central para este año, solamente se nos está dejando disponibles 375 millones de dólares y a esa información debería restarle compromisos que no nos han dicho cuáles son. He visto, no recuerdo exactamente el medio de comunicación, pero estos días he visto el gran apuro de un conjunto de contratos de última hora, ¿sí? Si estaban planificados y se los hicieron, estoy de acuerdo. Si no estaban planificados y lo que han querido con eso es disminuir la falta de ejecución presupuestaria, seremos con el Consejo Metropolitano de Quito severos en la fiscalización del caso. Se han acelerado algunos procesos contractuales que evidentemente restan las posibilidades que tenemos nosotros como nueva administración de manejo de recurso corriente y de recurso de inversión. En el ámbito, insisto, de la planta central, de los 962 millones que debíamos tener para este año, están quedando 375 millones de dólares. Y esos 375 millones de dólares debemos verificar cuánto hay que restarle de los anticipos, de los compromisos, de lo que ya está para ser devengado. Por lo tanto, evidentemente vamos a tener unos recursos menores. No tenemos detalle de esos rubros, no tenemos detalle de esos contratos, no tenemos detalle de cuánto de los 375 millones de dólares que están disponibles están comprometidos ya. Quiero ser gráfico en esto. Si una administración recibe $1 millón, pero está contratado $500,000 de un pago que se tiene que hacer en 2 meses, no tengo $1 millón, solo tengo 500,000. Por lo tanto, esta información al día de hoy no es una información de la cual yo les pueda dar fe, certeza, ¿no es cierto?, y claridad. Por lo tanto, tendremos, como ya voy a anunciar, semanalmente un espacio de comunicación en el cual estos detalles se irán, afinando. En términos de inversión, el alcalde saliente nos había dicho en nuestra primera reunión que quedaban cerca de 600 millones de dólares en caja. Con los contratos que se han hecho, con la información que hemos ido revisando, estamos hablando de que no vemos más de 200 millones de dólares para poder hacer obra en estos meses que quedan. Este es un elemento muy importante que ustedes lo tengan en mente, porque buena parte de nuestras propuestas de campaña, que las empezaremos a hacer desde el día 1, tendrán más velocidad de ejecución en el año 2. Yo creo que esto es importante. Recuerden ustedes, los ejercicios presupuestarios empiezan en enero, terminan en diciembre, nosotros estamos asumiendo el 14 de mayo, por lo tanto hay un presupuesto que está extendido, hay un presupuesto que está comprometido y que restringe mucho nuestras capacidades de que en este año vayamos con toda la fuerza y todo el ímpetu que queremos para cumplir las ofertas que hicimos en campaña.
Nuestro año central será el año 2 y el año 3, donde ya un presupuesto elaborado por nosotros para cumplir las prioridades que demandan los quiteños y quiteñas lo tendremos efectivamente el próximo año. En términos de deudas que el gobierno central tiene con la municipalidad, podemos sumar, hay que verificar el detalle, pero en nuestra información estamos hablando cerca de 300 millones de dólares. Recordemos que hay transferencias que se las hacen permanentemente y estas transferencias deben ser hechas de manera puntual, si no el gobierno va acumulando deudas no solamente con Quito, sino con los 221 cantones del país. Y para Quito en lo particular tenemos cerca de 140 millones de dólares, que son un ofrecimiento que se lo ha hecho en los 2 últimos años para cumplir los compromisos del metro de parte del gobierno central, que hasta este momento no llegan. Por lo tanto, de las primeras reuniones que tendré yo con el gobierno nacional será para tener las cuentas claras y saber cuánto efectivamente le adeuda el gobierno nacional a la municipalidad. La información que tenemos hasta este momento nos habla de una deuda que podría llegar a los 300 millones de dólares. Finalmente les diría que faltó entregarse alguna información detallada sobre lo que les decía, contratos que están en ejecución, la fecha de ejecución de sus contratos y los montos que vamos a tener que devengar. Creo que es emblemático, por ejemplo, lo que pasó o lo que pasa en la EMOP. En la EMOP tenemos cerca de 200 millones de dólares para hacer ejecución de obras que son importantes. Ustedes han visto lo que ha señalado la prensa, que será materia de fiscalización evidentemente, si están o no están concentrados esos contratos de repavimentación en unas pocas empresas. A mí no me va a interesar llorar sobre la leche derramada. Haremos el diagnóstico, les daremos a ustedes la información, pero nos dedicaremos a trabajar. Pero no hemos visto una claridad de respuesta de las entidades autónomas frente a la rectoría que debe ejercer el municipio. Y con esto ya me voy pasando al segundo campo de información que quería compartir con ustedes, que es la presentación de nuestro equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Y empiezo a detallar los nombres de quienes nos acompañarán en la, en la administración. Pero esto es muy importante. Miren, y entre los temas que yo tengo que detallar, la Contraloría General del Estado le hizo una recomendación al municipio de Quito y nosotros estamos de acuerdo con la recomendación. Lo que no estamos de acuerdo es que de la recomendación que se hizo hace más de un año, casi 2 años ya, se haya tomado todo ese tiempo el municipio para dejar estructurado un nuevo orgánico funcional del municipio, ¿sí? Si se lo ha hecho a pocas semanas de que nosotros entremos, al menos me parece una falta de consideración. Debo dejar dicho que yo le planteé al alcalde Guarderas que juntos vayamos a la Contraloría General del Estado, le digamos que el ejercicio está cumplido, pero que evidentemente nosotros debemos revisar el contenido de ese ejercicio para saber si se adapta a lo que los quiteños votaron en urnas. Esto rebasa a lo que la técnica diga. Detrás está el mandato de los quiteños. Voy a poner un ejemplo. Si yo comprometí, como lo he hecho, una regularización masiva de barrios, no tiene sentido que le quiten peso y que casi desaparezca la unidad regulato barrio. No sé si es claro lo que quiero decir. Si nosotros vamos a tener un tema de prioridad en la seguridad, no podemos debilitar institucionalmente el área de seguridad. Entonces, lo que los quiteños y quiteñas votaron en urnas, que se convierte para mí, para nuestro equipo de trabajo, en un mandato, tiene que tener la expresión institucional debida. Por lo tanto, no puedo debilitar entidades que serán claves de nuestra gestión e incluso podré cerrar algunas que pasan o pueden pasar por un proceso de optimización. Pero no cabe que quien sale le deje armada la estructura a quien entra. Por lo tanto, y este es un anuncio que también se los hago a medios de comunicación y a la ciudadanía, de las primeras decisiones será suspender la aplicación de ese nuevo estatuto orgánico mientras nosotros podamos verificar que ese estatuto orgánico, ¿no es cierto?, puede ser mejorado. Les doy un ejemplo. Si decimos que tenemos cerca de 3.800 funcionarios en planta central, pero tenemos cerca de 18.000 en las entidades adscritas, díganme en dónde tengo que hacer la principal reforma. Evidentemente no es en la fusión de comunicación con relaciones internacionales, que la podemos hacer, pero ahí estamos hablando de un ahorro que es insignificante respecto al conjunto de donde está el peso duro, digamos, administrativo.
En cambio, obvio que tenemos que entrar a optimizar, por ejemplo, el proceso de recolección de residuos sólidos. Entonces, al menos yo soy, en esta materia sí soy especialista, no me dejaré contentar con las bambalinas e iré a hacer las reformas donde verdaderamente vamos a tener cambios sustantivos, incluso administraciones, incluso ahorros serios, digamos, en los recursos del municipio. Pero más allá de eso, yo creo que es importante que se tenga en mente estas características de la gestión municipal. Primero, la rectoría de la política pública. Este es un tema fundamental. El gobierno nacional o un gobierno local como el gobierno del Distrito Metropolitano de Quito, y yo les voy a pedir incluso a los medios de comunicación que me acompañen mucho con ese mensaje. El Distrito Metropolitano de Quito, de la capital de la República, porque hay que darle también el peso debido a algo que se perdió, el sentido de capitalidad. Y en ese sentido de capitalidad es fundamental que debemos tener rectoría y orientación de la política pública. ¿Qué queremos en los temas sociales, en salud, en educación? ¿Qué queremos en los temas de movilidad? ¿Qué queremos en los temas ambientales? ¿Qué queremos en los temas educativos? ¿Qué queremos respecto al uso del suelo y a una democratización del crecimiento de la ciudad? Eso es materia de política pública y para eso hay una rectoría. Quienes ejercerán la rectoría serán las secretarías. Y por lo tanto hoy presentaré al equipo de Quito, porque no quiero que sea visto como el equipo de esta administración o el equipo de la alcaldía de Pavel Muñoz, ¿no es cierto? Es el equipo de Quito que tiene un solo propósito, que esta ciudad renazca. Y estos equipos, que se constituye en el gabinete, serán quienes estén al frente de las secretarías. Se constituyen el gabinete de la alcaldía y tienen la tarea fundamental de dar rectoría en los distintos campos que serán presentados. Segunda característica, Quito es una ciudad ya muy grande. Cuidado y ustedes se confunden con que solamente tenemos parroquias urbanas que constituyen digamos, desordenado chorizo que va de norte a sur y de sur a norte. No, el Distrito Metropolitano de Quito tiene también 33 parroquias rurales y en su conjunto hablan de un territorio muy extenso y un territorio que tiene que ser administrado de manera desconcentrada. No es lo central que hagamos y que tomemos las decisiones en el casco colonial, es que esas decisiones se conviertan en proyectos, en intervenciones en los territorios. Por lo tanto, lo segundo que hay que tener en mente son administraciones zonales. Me adelanto a un tema que lo discutiremos más adelante con la ciudadanía. Hoy tenemos 9 administraciones zonales, pero creo que habrá que crear una 10ª administración zonal. ¿Por qué? Si tenemos el Chocó Andino, y el Chocó Andino es una reserva de biosfera, ¿qué sentido tiene que el municipio administre el Chocó Andino de la misma forma en la que administra San Carlos? No tiene ningún sentido. El Chocó Andino tiene otras características. 70% del territorio del Chocó Andino está en Quito. Hoy ha tenido mucho protagonismo en estos años el Consejo Provincial y me parece digno de rescatar con la compañera amiga Paola Prefecta en la prefectura de Pichincha, ¿sí? ¿Y a quién le han oído hablar del Chocó Andino? Yo le he oído hablar principalmente a la prefectura. No puede ser que el municipio de Quito no esté hablando del Chocó Andino cuando el 70% del total del territorio del Chocó Andino está dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Y en ese sentido seguramente esa será la administración zonal número 10 para que se administre esta zona de sensibilidad y de conservación, sensibilidad ambiental y de conservación de manera distinta que se lo administra un barrio urbano de la ciudad. No sé si es claro, no soy claro en el ejemplo. Por lo tanto, lo segundo que quiero dejar marcado es el peso de las administraciones zonales. Le daremos más capacidad de decisión y le daremos incluso más presupuesto a las administraciones zonales para que no toda la política y todas las acciones y proyectos del municipio queden concentradas en planta central, en el casco colonial, sino que aterricen, ¿no es cierto?, a esos territorios, porque es ahí donde hay que ejecutar. Y tercero, que es importante tener presente, son las empresas públicas, que por lo tanto las empresas públicas son ejecutores nada más, pero ejecutores muy importantes de la política pública ejecutada o planteada en las secretarías. Digo esto porque no cabe, como sentimos en este momento, que tengamos una empresa, por más presupuesto que tenga más peso, ¿no es cierto?, de decisión que el secretario o la secretaria. No puede ser que haya una empresa municipal que no responda directamente a la rectoría de esa cartera de Estado, por llamarle de alguna otra forma. Entonces, quiero que tengan presente ustedes las 3 patas fundamentales de nuestro modelo de gestión, y hay una cuarta que es aún más importante, es secretarías elaborando política pública, administraciones zonales ejecutando esa política pública en el territorio
y empresas y entidades autónomas como el patronato, como las unidades educativas, ejecutando ya programas específicos de esa política pública. Siendo así, quiero presentar, y estoy muy contento de presentar a este que se constituirá en el equipo de la ciudad. Lo juzgarán ustedes, pero tenemos un gabinete de primera que está a la altura de lo que hemos planteado para esta ciudad, pero lo que es más importante, que está a la altura de lo exigido por ese cuarto pilar que para nosotros será el esencial dentro del modelo de gestión, la ciudadanía. No concebimos una administración de espaldas a la ciudadanía, concebimos una administración de cara a la ciudadanía, concebimos una administración con la ciudadanía. Por lo tanto, el sistema de participación que tengamos, donde ejecutemos lo que ya es necesario, como los cabildos, la silla vacía, tendrá también gran promoción de parte de las secretarías, por ejemplo, con los consejos consultivos y con gabinetes en el territorio que lo vamos a hacer, o con, por ejemplo, el ejercicio de rendición de cuentas semanal. No lo podré hacer el día lunes 15 porque estamos recién llegados, pero al siguiente lunes quedan sobre todo los medios de comunicación invitados a nuestra rendición de cuentas semanal. Será aquí mismo, en el Yaco, todos los días de lunes, desde las 7:30 de la mañana a las 9 de la mañana. Se les presentará en su momento el esquema, pero además tendremos posibilidad de conversar con los medios de comunicación sobre este aspecto. En materia ya incluso comunicacional, quedarán invitados a lo que pueda ser, a lo que podamos formalizar una vez al mes, ¿no es cierto?, con sobre todo quienes hacen reportería de la ciudad. Me encantará desayunar con ustedes y no solamente ver desde las pantallas lo que dicen sobre la ciudad, sino qué quejas, qué reclamos ciudadanos están haciendo, porque más que como medios de comunicación en ese momento, les veré como portadores de un mensaje de esas exigencias ciudadanas que tienen que ser atendidos por nosotros. Así que quiero empezar entonces la presentación del que será el equipo de la ciudad en términos administrativos, el gabinete de la alcaldía, y empiezo con Cristian Cruz, que estará en la administración general. Cristian Cruz es especialista en el sector financiero bancario, sus estudios son en el ámbito de las finanzas y la economía, y fue superintendente de bancos, lo conocen seguramente por eso. También fue exintendente general de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Bienvenido, Cristian. Quiero continuar con Carolina Andrade. Carolina Andrade estará al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. Ella es politóloga, tiene una maestría en Ciencias Políticas con mención en Asuntos Públicos, más de 12 años de experiencia en inteligencia estratégica y en seguridad pública y del Estado. Ha trabajado como subsecretaria general de Inteligencia del Ecuador, ha sido consultora de las Naciones Unidas y es asesora para América Latina del Instituto Igarapé, un instituto que en Brasil trabaja clima y seguridad. Carolina, bienvenida. Quiero continuar con quien estará al frente de la Procuraduría Metropolitana, el doctor Andrés Segovia. Él es abogado, máster en argumentación jurídico, es exsecretario del Consejo de la Judicatura, ex prosecretario de la Asamblea Nacional, asesor de la Corte Constitucional del Ecuador, integra el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y Archiveros Sin Frontera en Ecuador, ha sido además secretario de la Asamblea Nacional en su momento y será un gusto también que trabajemos en la Procuraduría. Quiero continuar con María Sol Ruilova. Ella será la secretaria de Salud, es doctora en Medicina y Cirugía, máster en Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, viceministra en Atención Integral de Salud, del que yo considero la administración de salud más potente que ha tenido el Ecuador desde el regreso a la democracia, consultora de UNICEF, gerente de Calidad y Seguridad de Paciente del Hospital Bos Andes. Querida Marisol, también bienvenida. Diego Martínez estará al frente de la Secretaría de Planificación. Él es máster en Economía del Desarrollo, fue presidente del directorio del Banco Central y miembro de la Junta de Política y Regulación Monetaria. Fue también gerente del Banco Central del Ecuador, fue ministro coordinador de Política Económica, fue subsecretario, es decir, viceministro de Planificación de Inversiones, y también ocupó un cargo de viceministro en la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología. Un gusto, amigo y compañero.
María Belén Proaño estará en la Secretaría de Inclusión Social. Ella es máster en Economía y es bachelor en Finanzas, consultora en proyectos de fortalecimiento de información estadística oficial, asesora en desarrollo sostenible, economía y política fiscal, especialista en sistemas de seguimiento, monitoreo de políticas públicas, agendas nacionales e internacionales de desarrollo. Y en el ámbito de la economía, ustedes saben, hay quienes vienen de las finanzas, hay quienes vienen de otras áreas, pero con María Belén vamos a poder trabajar desde la economía los temas de desarrollo y atención de protección social, que será tan importante. Bienvenida, María Belén. Quiero continuar con José Morales. Él estará al frente de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. Es arquitecto y máster en docencia universitaria e investigación educativa. Lideró el equipo del Ecuador que participó en el proceso de construcción y redacción de la nueva agenda urbana. Recuerden ustedes, esto es muy importante, Quito se convirtió en el referente mundial de la agenda para las ciudades. Hábitat 3, que fue hecho aquí, tuvo dentro de ese equipo de concepción de Hábitat 3 a José Morales. Ha venido trabajando en la cooperación alemana GIZ en temas de desarrollo de la agenda justamente de Hábitat que se desarrolló en Ecuador, y que nosotros fuimos la única candidatura, y hoy somos una administración comprometida con dos grandes acuerdos de los que el Ecuador es parte. Nuestra propuesta de desarrollo tiene un énfasis particular de cómo vamos a cumplir la meta de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Estará a cargo sobre todo de las áreas más sociales, pero también a cargo de territorio y hábitat el cumplimiento de la agenda al 2036. Cuando en 2016 se hizo aquí Hábitat 3 en Quito, se generaron compromisos de 20 años y esos los vamos a hacer. Y también José lideró el equipo técnico que redactó el proyecto de la Ley de Uso y Gestión de Suelo, que hoy es tan importante. Bienvenido, José. Quiero continuar con María Isabel Salvador. Ella será secretaria de Educación. Ella hizo sus estudios en educación, estudios en liderazgo, mujeres y política pública, y un programa de aprendizaje y comprensión en la Universidad de Harvard. Es ex gerente de proyectos educativos para América Latina de Get Abstract, es ex asesora del Ministerio de Educación, ex gerente del departamento de docentes de Santillana, además una, connotada deportista en este momento. Así que muchísimas gracias, Isabel, por estar también en este equipo. Muchísimas gracias a ti. Santiago Sandoval estará acompañándonos en la Secretaría de Ambiente. Él es en máster en Economía Ecológica. Sus estudios de posgrado los hizo en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en temas de investigaciones socioecológicas y de sostenibilidad, y ha sido asesor en varias entidades públicas en temas ambientales, de planificación y desarrollo. Santiago, bienvenido. Alexandra Álava estará con nosotros en la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación, un campo muy importante, a ratos poco desarrollado, pero fundamental. Es ingeniera electrónica con 28 años de experiencia en tecnologías de información y comunicación, formación gerencial en un programa de Siemens, en el cual estuvo mucho tiempo como ex gerente regional en ingeniería de Siemens en la región andina, ex gerente general de Siemens Comunicaciones en Ecuador, y ex ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Un gusto también, Alexandra, estés en el equipo de trabajo. Santiago Aguilar estará con nosotros en la Secretaría de Comunicación. Él es doctor en literatura hispanoamericana, es máster en comunicación y opinión pública, es director de Radio La Calle, ha sido director de Radio La Calle y docente de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Santiago, bienvenido. No puede estar aquí presente, ella está en este momento en Estados Unidos cumpliendo compromisos académicos, pero al frente de la Secretaría de Cultura estará Valeria Coronel. Valeria es doctora en historia, pero ha sido fundamentalmente asesora en términos de patrimonio, derechos culturales en el Ministerio de Cultura. Viene trabajando en el ámbito cultural, miembro del Consorcio Interuniversitario de Patrimonio Documental, y es profesora de Flaxo, Ecuador, pero sobre todo ha sido profesora invitada en universidades de Estados Unidos, de Latinoamérica y Europa. Así que quiero que le demos un aplauso a la distancia a Valeria Coronel. Alex Pérez nos acompañará en la Secretaría de Movilidad. Él es doctor en Ingeniería Civil con especialización en transporte, es ingeniero geógrafo y de medio ambiente de formación,
ex viceministro de Gestión del Transporte, ex subsecretario de Transporte Terrestre, especialista en transporte para la comunidad andina, estuvo trabajando para justamente este organismo, la comunidad andina, y acaba de terminar algunos temas de asesoría en banca multilateral, así que muchísimas gracias. Gracias, Alex. Sigo con Paulina Procel, ella es secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad, economista y máster en Hacienda Pública y Administración Financiera, ha sido asesora de la Subgerencia General del Banco Central, así como de la Junta de Política, Regulación Monetaria y Financiera. Así que Paulina, muchas gracias, bienvenida. Y estoy muy contento y orgulloso de presentar también como parte de este equipo de trabajo a mi amiga, mi compañera, con quienes hemos hecho ya tareas de gobierno, Karina Vance. Ella estará al frente de la Secretaría. Esto es como en el fútbol a veces descolocar, ¿no? Todos diríamos que Karina, y esto es lo que empezamos a trabajar, esté al frente de los temas de salud pública, pero estamos muy bien cubiertos con Marisol, que fue viceministra justamente cuando Karina fue ministra, pero Karina estará en la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, un tema fundamental para la gestión, lo hemos dicho, la participación con la gente. Karina es en este momento candidata a PhD en Salud Pública, es máster en Salud Pública, licenciada en Historias y Ciencia Política, fue ministra de Salud Pública, insisto, en lo que yo considero nada más y nada menos que Karina tuvo a su cargo la ejecución de 8.000 millones de dólares que se convirtieron en la inversión más importante en la historia del sector salud para que hayamos tenido hospitales nuevos y hospitales repotenciados. Esto es nada más lo que hemos puesto en este momento para la ciudad. Pero también ha sido consultora internacional de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, directora ejecutiva del Instituto Suramericano de Gobierno de Salud de la UNASUR, que es tan importante los elementos de integración regional que esperemos que además Quito vuelva a ser la capital de Sudamérica, que es tan importante, la capital de UNASUR. Gracias compañeros, gracias compañeras, gracias amigos, gracias amigas, gracias profesionales por haber optado en una tarea que termina siendo compleja. Alguien me decía, de las instituciones más riesgosas que hay en el Ecuador es servir a la ciudadanía. Y este equipo, que es un equipo de primera, muy bien podría ser un gabinete nacional con la responsabilidad que tiene a su cargo, cuenta entre sus filas con gente que ha estado como superintendente, como gerente del Banco Central, como ministros o viceministros, como asesores internacionales, como docentes en las universidades más prestigiosas, y Quito no puede esperar menos. De hecho, la responsabilidad que tienen ustedes, compañeros y compañeras, la responsabilidad que tenemos todos, no es de cara a la alcaldía, a la administración, es de cara a los quiteños y las quiteñas para cumplir el propósito que hemos planteado, que Quito renazca. Muchísimas gracias.